Una de las maneras más eficaces de comenzar a observar nuestro interior es formulándonos preguntas profundas. A menudo estamos tan acostumbrados a la inercia de la rutina que se nos olvida pausar y cuestionar de dónde surgen nuestras reacciones, qué significado tienen ciertas emociones, o por qué tomamos algunas decisiones repetitivas que no nos conducen a donde realmente queremos llegar. ¿De verdad conocemos nuestras motivaciones más auténticas? ¿Estamos conscientes de los muros que limitan nuestro accionar, o preferimos no verlos para no enfrentarnos con la responsabilidad de cambiar? Las preguntas son poderosas porque, en lugar de darnos respuestas cerradas, nos empujan a explorar. Nos obligan a caminar por la orilla de esos territorios poco transitados y a tocar los muros internos para reconocer su solidez y forma. Es posible que no encontremos soluciones inmediatas, pero el simple hecho de plantear interrogantes nos abre a una perspectiva más amplia. Cuando dejamos de aceptar como definitivas nuestras primeras impresiones, comenzamos a notar que hay más opciones, más senderos y más posibilidades de las que pensábamos. En el proceso de nuestra historia personal, hemos ido edificando barreras autoimpuestas que, en un principio, nos pudieron proteger. A veces, levantamos muros para resguardar nuestra vulnerabilidad, para no ser heridos ante la desaprobación de otros o ante el temor de fracasar. Con el tiempo, esos muros se convierten en estructuras sólidas, tan bien integradas en nuestra forma de ser, que olvidamos su razón de ser. Así, sin darnos cuenta, terminamos aceptándolos como parte inamovible de nuestro paisaje mental. Pero, ¿qué sucedería si revisáramos la utilidad de esas paredes que nos rodean? Si, por un momento, empezáramos a observar de cerca sus grietas, tal vez nos daríamos cuenta de que, ya hoy, no cumplen la misma función que antes, o incluso descubriríamos que nos limitan más de lo que nos protegen. Reconocer esto no es un gesto de debilidad, por el contrario, es un acto de coraje que nos invita a explorar la opción de derribar aquello que nos impide llegar más lejos. A lo largo de la vida hemos desarrollado también historias internas, narraciones que justifican por qué actuamos de cierta manera, por qué no podemos cambiar o por qué el mundo es inevitablemente hostil, complejo o inaccesible. En ciertos casos, estas historias nos mantienen a salvo de la frustración, porque nos permiten racionalizar nuestras limitaciones. En otros, impiden que descubramos nuevas perspectivas y nos perpetúan en la misma ruta habitual de siempre. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que estas historias se convirtieron en cárceles en vez de ser aliadas? Tal vez, cuando notamos que repetimos los mismos argumentos y aún así nos sentimos insatisfechos, o cuando alguien cercano nos reta a ver la situación de forma diferente y, en vez de sentir curiosidad, respondemos con resistencia o enojo. Ahí es donde empieza a revelarse la naturaleza de nuestras defensas. Preferimos el terreno seguro, aunque sea limitante, antes que aventurarnos hacia lo desconocido. Llegados a este punto, es natural que surjan dudas. ¿Por qué deberíamos adentrarnos en lo desconocido? ¿No es más fácil seguir con la vida como está? Es cierto que el cambio puede ser incómodo y hasta atemorizante. Sin embargo, quedarnos donde estamos, especialmente si sentimos un llamado a expandirnos, a crecer o a vivir con mayor plenitud, puede convertirse en una forma de negarnos nuestro propio potencial. Tenemos derecho a explorar cada rincón de nuestro paisaje mental y emocional. Ese derecho incluye la libertad de cuestionarnos, de desaprender rutinas mentales que ya no nos sirven y de construir nuevas formas de ver el mundo. También implica equivocarnos, retroceder algunos pasos y reajustar la brújula cuando descubrimos que la senda que tomamos no era la que realmente deseábamos. En ese ir y venir, en esos tropiezos, es donde ocurre el verdadero aprendizaje. Puede que nos preguntemos, ¿cómo saber si este es el momento adecuado para iniciar un viaje así?
La respuesta, aunque suene simple, es que no existe un momento perfecto. Al igual que sucede con cualquier transformación personal, el cambio empieza cuando decidimos prestar atención y cuestionar lo que dábamos por sentado. Es una decisión que puede surgir después de un suceso desafiante o, a veces, de la simple curiosidad por ver qué hay más allá de nuestros límites habituales. Lo importante es que, al embarcarnos en este recorrido, recordemos que no lo hacemos solos. Siempre habrá herramientas, lecturas, reflexiones y acompañamientos que se crucen en nuestro camino para nutrirnos. Este audiolibro se ofrece como una guía que nos ayudará a ponerle nombre a ciertos muros internos, a explorar los senderos menos transitados y a reescribir las historias que nos contamos. No pretende ser la única respuesta, sino una fuente de inspiración y un mapa que señala diferentes rutas posibles. Cada uno de nosotros irá decidiendo hasta dónde llegar, cuándo detenerse a contemplar el panorama y en qué momento retomar el rumbo. Para sacarle el máximo provecho a este proceso, conviene desarrollar un sentido de curiosidad constante. Permitámonos dudar, preguntarnos y replantear lo que creíamos conocer. Una mente curiosa se mantiene abierta, flexible y dispuesta a evolucionar. Y en el campo de la exploración interior, la flexibilidad es esencial para no quedarnos atrapados en lo que ya conocemos. No se trata de invalidar nuestras experiencias pasadas, ni nuestras emociones presentes. Se trata más bien de incorporarlas al viaje, de usarlas como combustible para avanzar con mayor conciencia. Cuando observamos con detenimiento cómo nos sentimos, qué nos molesta, qué nos entusiasma o qué nos da miedo, podemos descubrir pistas valiosas sobre aquellos muros que se han erigido en algún punto de nuestra historia personal, y también vislumbrar las formas de derribarlos o atravesarlos. Asumir el papel de exploradores en nuestro propio terreno mental implica, además, hacernos responsables de lo que allí encontramos. Podríamos descubrir hábitos internos que no queremos soltar porque nos dan la falsa idea de control. O podríamos toparnos con emociones guardadas que tememos dejar salir a la luz. Sin embargo, en la responsabilidad de reconocerlos y procesarlos también reside nuestro poder. Es el poder de transformarnos, de escoger conscientemente un camino distinto, de forjar una narrativa nueva y más alineada con quienes realmente somos y queremos ser. Al fin y al cabo, nadie puede cambiar por nosotros, ni siquiera la mejor guía, el mejor consejo o el más sabio mentor pueden reemplazar nuestra decisión de avanzar. Podemos tener 1.000.000 de estímulos externos, pero si no nos abrimos a la posibilidad de cambio, los muros internos seguirán en su lugar, custodiando las partes de nosotros mismos que anhelan salir a la luz. Antes de pasar a los siguientes capítulos, hagamos una breve pausa para reflexionar. ¿Qué esperamos de este viaje interior? ¿Qué áreas de nuestra vida sentimos que han estado estancadas o limitadas? ¿Estamos dispuestos a experimentar una incomodidad inicial a cambio de descubrimientos enriquecedores? Estas preguntas no requieren respuestas inmediatas ni definitivas. Más bien, son como semillas que sembramos hoy para que, a lo largo del recorrido, germinen en forma de intuiciones, revelaciones y cambios concretos. El compromiso que hacemos al adentrarnos en este sendero es con nosotros mismos. Nos comprometemos a mirar de frente aquello que solíamos evitar, a cuestionar nuestras certezas y a permitir que nuestras percepciones se expandan. Todo ello sabiendo que el proceso no es lineal ni perfecto, sino una experiencia viva, llena de matices y sorpresas. En las siguientes secciones, abordaremos distintas facetas de nuestros muros internos, aprenderemos a reconocerlos con mayor precisión y descubriremos estrategias para empezar a desmantelarlos. Nos serviremos de metáforas e imágenes sencillas que faciliten la comprensión de conceptos que, en ocasiones, resultan abstractos o difíciles de integrar. Así, paso a paso,
iremos adentrándonos en este fascinante valle interior que tenemos ante nosotros. Al final de este viaje, no garantizamos que todos los muros hayan desaparecido por completo, pero sí que hayamos adquirido las herramientas necesarias para continuar con la labor de irlos derribando, o al menos de abrir ventanas en ellos. A medida que lo hagamos, veremos cómo el horizonte se ensancha y se llena de luz, y cómo la sensación de libertad interior se vuelve cada vez más real y cercana. Llegados a este punto, podemos decir que hemos dado el primer paso, el de atrevernos a mirar y a cuestionar. En los próximos capítulos exploraremos de forma más detallada las distintas formas que adoptan nuestros muros, las raíces que los sostienen y las estrategias para irlos transformando. Si sentimos curiosidad y un ligero cosquilleo de emoción, significa que estamos listos para continuar. Preparémonos, entonces, para un viaje que nos conducirá a conocer y reconocer cada parte de nuestro terreno interior y a descubrir todo aquello que nos ha estado esperando justo al otro lado de esos muros. Capítulo 1. Reconociendo los muros internos. ¿Alguna vez nos hemos preguntado de dónde surgen ciertas limitaciones que sentimos en nuestro día a día? Esas sensaciones de toparse con un obstáculo invisible que nos impide avanzar o manifestar plenamente nuestras ideas y deseos. A veces lo atribuimos a las circunstancias externas, a la falta de tiempo o de recursos. Sin embargo, si hacemos una pausa y miramos un poco más allá de la superficie, descubrimos que existen muros internos que hemos levantado sin darnos cuenta a lo largo de nuestra historia personal. Hablar de muros internos puede sonarnos abstracto al principio. ¿Cómo definimos algo que no se puede ver ni tocar físicamente? No es como una pared real que se erige frente a nosotros, bloqueando el paso de manera evidente. En cambio, estos muros suelen manifestarse a través de sensaciones de inseguridad, pensamientos recurrentes de que no podemos o no merecemos, o comportamientos repetitivos que nos sabotean cuando intentamos dar un paso hacia adelante. A veces, incluso, se presentan como un malestar indefinido que no logramos nombrar, pero que pesa en nuestros hombros e impide que avancemos con fluidez. Algunas de estas barreras se originan en experiencias pasadas, en aquellas circunstancias que nos hicieron sentir vulnerables o temerosos. Con el paso del tiempo, terminamos identificándonos tanto con esa sensación de protección o de prudencia extrema que nos olvidamos de cuestionarla. Así, el muro se vuelve parte de nuestro paisaje mental, casi como si fuera un elemento más del decorado al que ya nos acostumbramos. Vivimos con la idea de que así somos, o de que es mejor no arriesgar, sin detenernos a considerar que tal vez esas limitaciones ya cumplieron su función y ahora pueden desactivarse. También es interesante notar cómo estos muros se refuerzan mediante las historias que nos contamos. Cuando repetimos ciertas narraciones personales, por ejemplo, nunca he sido bueno para hablar en público, no soy capaz de liderar un proyecto, o siempre fracaso cuando intento algo nuevo. Estamos colocando más ladrillos sobre esa pared imaginaria. Sin darnos cuenta, cada vez que volvemos a esos relatos internos, los consolidamos y les otorgamos más poder. Con el tiempo, llegan a sentirse tan sólidos y reales que ni siquiera recordamos cómo sería nuestra vida sin ellos. Para reconocer nuestros muros internos, resulta muy útil ejercitar la introspección. Esto no significa sentarnos a pensar durante horas hasta colapsar, sino más bien aprender a observarnos con atención y curiosidad. ¿De qué manera reaccionamos cuando nos proponen un reto o una oportunidad diferente? ¿Nos entusiasmamos y sentimos una energía motivadora? ¿O retrocedemos enseguida hacia la seguridad de lo conocido? Hay frases que repetimos una y otra vez para justificar por qué no podemos cruzar ciertos límites. Preguntas como estas nos ayudan a encender una pequeña linterna en las áreas más recónditas de nuestra mente, iluminando aquello que normalmente pasamos por alto. Además,
No debemos sentirnos culpables por haber levantado estos muros. En muchas ocasiones lo hicimos para sobrevivir a circunstancias difíciles. Tal vez nos protegieron de posibles daños emocionales o de fracasos que temíamos afrontar. El problema no es haberlos construido en un inicio, sino dejar que se perpetúen, a pesar de que la realidad y nuestras metas ya no son las mismas. Al mirar estos muros con comprensión, evitamos caer en el juicio duro hacia nosotros mismos y abrimos espacio para una transformación más amorosa y efectiva. Otro factor que nos ayuda a identificar estas barreras es notar el contraste entre lo que deseamos profundamente y lo que terminamos haciendo. A veces, por fuera, decimos que queremos un cambio. Por ejemplo, animarnos a iniciar un proyecto propio, cultivar una relación más sana o atrevernos a expresar nuestras ideas en público. Pero, a la hora de la verdad, nos saboteamos. Cometemos errores que parecen casuales, pero que en el fondo revelan un temor más profundo. O simplemente encontramos mil excusas. No es el momento adecuado. Todavía no estoy listo. O hay cosas más importantes que atender. ¿Realmente es así? ¿O estamos ante un muro que se erige como una excusa muy elaborada para evitar la incomodidad del cambio? Cuestionar esto puede ser incómodo. Nos sitúa en un punto donde ya no podemos echar la culpa a los factores externos de manera simple y directa. De pronto, notamos que la mayor parte del bloqueo se encuentra dentro de nosotros. Esa toma de conciencia a veces nos descoloca, pero también puede resultar liberadora. Es como encender la luz en una habitación a oscuras. Al principio nos encandila y nos cuesta adaptarnos, pero en cuanto nuestra vista se acostumbra, nos damos cuenta de que el espacio es mucho más amplio de lo que creíamos. Una forma práctica de empezar a reconocer estos muros es escribirlos. Aunque suene simple, plasmar en un papel las frases o pensamientos que nos detienen puede funcionar como un espejo. Hagamos un ejercicio breve. Tomemos unos minutos para anotar aquello que nos repitamos mentalmente cuando aparece una oportunidad de crecimiento o una situación que nos saca de la zona de comodidad. Seamos sinceros y directos. Puede que aparezcan expresiones como «me van a criticar», «no tengo suficiente talento», «mi familia no lo aprobaría» o «no soy tan disciplinado como los demás». Este listado es un buen punto de partida para entender, en términos concretos, cómo se expresan nuestros muros internos. De la mano de esta lista, podemos empezar a desmontar cada afirmación, cuestionando su origen y su vigencia en nuestro presente. Por otra parte, no todos los muros se manifiestan de forma tan consciente. A veces sentimos una angustia sutil o una falta de motivación que no logramos asociar a ningún pensamiento específico. Es posible que, en esos casos, el muro esté más encubierto, quizá enraizado en experiencias pasadas que no hemos procesado. Para estos escenarios, la introspección puede acompañarse de otras prácticas: la meditación, la respiración consciente, la terapia o el diálogo con personas de confianza. Cuando compartimos nuestras inquietudes, a menudo recibimos perspectivas que nos ayudan a identificar esos bloqueos que desde nuestra subjetividad se camuflan con facilidad. Recordemos que al reconocer nuestros muros, no estamos obligados a derribarlos de inmediato. Hacerlo sería como lanzarnos a tumbar una gran pared con nuestras manos desnudas, sin herramientas ni un plan adecuado. El primer paso es, precisamente, tomar conciencia de que están ahí. Comprender de qué materiales están hechos, qué función desempeñan en nuestra vida y por qué hemos permitido que se mantengan hasta hoy. A partir de ese conocimiento, podremos diseñar una estrategia más compasiva y certera para ir removiendo ladrillo a ladrillo sin abrumarnos en el intento. En muchos casos, nos sorprende descubrir que la muralla que tanto nos atemorizaba no es tan alta como parecía. Tal vez nos habíamos acostumbrado a mirarla desde abajo sin buscar un ángulo distinto, o quizá, en algún momento de nuestra historia,
Alguien nos inculcó la idea de que esa barrera era infranqueable, y desde entonces la consideramos un hecho incuestionable. Cuando nos atrevemos a acercarnos a sus cimientos, vemos grietas, aberturas y señales de que la estructura puede ceder con un pequeño empujón. Esa es la magia de la conciencia. En cuanto dirigimos la atención a un punto concreto, empezamos a ver oportunidades de cambio donde antes solo notábamos límites. También vale la pena subrayar que, a medida que nos volvemos más conscientes de nuestros muros, podemos experimentar emociones intensas. Sentimientos como la culpa, la rabia o la tristeza pueden surgir al darnos cuenta del tiempo que llevamos autoimponiéndonos restricciones. Es fundamental permitirnos sentir esas emociones sin reprimirlas ni juzgarlas, reconociéndolas como parte normal de un proceso de liberación. Darnos permiso para llorar, enojarnos o sentir nostalgia por las oportunidades perdidas es, en sí mismo, un acto de valentía. Solo afrontando esas emociones daremos paso a una transformación genuina. La invitación es a cambiar la mirada. En lugar de ver estos muros como un enemigo invencible, podemos considerarlos maestros que nos muestran los lugares donde necesitamos trabajar para crecer. Cada vez que identifiquemos un muro, tendremos la ocasión de preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? Es posible que la respuesta implique revisar el modo en que nos relacionamos con los demás o la manera en que cuidamos de nosotros mismos. Quizá descubramos que la raíz de la barrera yace en nuestra creencia de que no somos dignos de algo mejor, o en el miedo a decepcionar a quienes nos rodean. Sea cual sea el hallazgo, nos abrirá las puertas a un mayor autoconocimiento y, por ende, a un mayor poder personal. Conforme avancemos en este viaje de autorreconocimiento, nos daremos cuenta de que derribar muros internos no significa convertirnos en seres invulnerables o completamente seguros. Más bien, se trata de aprender a sostener nuestras inseguridades con cariño, permitiendo que dejen de gobernar nuestras decisiones y acciones. Al liberarnos de la necesidad de ocultar o reprimir lo que sentimos, iremos entendiendo que la fragilidad también puede ser una fortaleza cuando nos impulsa a ser auténticos y a buscar la ayuda que necesitamos. Capítulo 2. Las rutas habituales que recorremos. Imaginemos por un momento que nuestra mente es un bosque enorme, con infinidad de senderos que podemos transitar. Algunos están tan marcados que casi podríamos recorrerlos con los ojos cerrados. Los hemos caminado tantas veces que la hierba no logra crecer allí. Otros, en cambio, apenas se distinguen entre la maleza, como si pocas veces hubiéramos pasado por esos rincones. Estas rutas habituales que tomamos en el día a día, tanto en nuestros pensamientos como en nuestras emociones y reacciones, determinan la manera en que vivimos, amamos y nos relacionamos con el mundo. ¿Por qué solemos tomar siempre los mismos caminos interiores? A veces, estos senderos surgieron de experiencias tempranas o de momentos clave en nuestra vida. Quizás nos demostraron ser eficaces en un contexto particular, o nos aportaron una sensación de seguridad cuando nos enfrentábamos a algo incierto. Con el paso del tiempo, seguimos acudiendo a ellos casi de manera automática, sin detenernos a evaluar si todavía nos sirven, o si, por el contrario, nos mantienen atrapados en una especie de bucle mental. En ese bucle, repetimos reacciones, actitudes y emociones que con frecuencia generan los mismos resultados poco satisfactorios. Lo curioso es que, cuando andamos siempre por las mismas sendas, terminamos creyendo que no existe alternativa. Nos acostumbramos a esa ruta conocida y aunque nos genere cierto malestar, la consideramos más cómoda que aventurarnos por un sendero inexplorado. ¿Nos ha sucedido? Es como si cada mañana, al levantarnos, eligiéramos la misma vereda para atravesar el bosque de nuestro interior. Al hacer esto, dejamos de mirar alrededor y de descubrir que hay otras formas de llegar a donde queremos ir,
o incluso otros destinos que ni siquiera habíamos contemplado. Estas rutas habituales no son en sí mismas buenas o malas. En ocasiones pueden ayudarnos a resolver cuestiones cotidianas de manera eficiente, evitando que tengamos que aprenderlo todo desde cero cada vez. Sin embargo, se vuelven problemáticas cuando nos mantienen en una especie de círculo vicioso del que no sabemos escapar. Por ejemplo, tal vez cada vez que sentimos miedo, tomamos la misma ruta, nos cerramos, nos aislamos o respondemos con rabia. Eso pudo ser útil en algún momento para protegernos, pero con el tiempo se convierte en un hábito que limita nuestra capacidad de responder de formas más creativas y enriquecedoras. Al observar con atención estas rutas, podemos identificar ciertos puntos de entrada y puntos de salida. A veces, el punto de entrada es una situación o estímulo que nos conecta de inmediato con una emoción intensa. Pensemos en ese momento en que alguien hace un comentario que percibimos como crítica. Si cada vez que sucede algo así, tomamos el mismo camino interior, el de la frustración o el de la tristeza contenida, acabamos reforzando esa ruta. Y del mismo modo, el punto de salida es la consecuencia a la que llegamos tras recorrer ese sendero emocional o mental. Reaccionamos de manera brusca, nos autoaislamos, sentimos resentimiento o nos llenamos de inseguridad. Para empezar a cambiar esta dinámica, resulta esencial tomar conciencia de cuándo estamos transitando esos caminos. Es decir, en el instante en que notamos que algo despierta en nosotros una reacción muy repetitiva, podemos hacernos la pregunta: ¿qué ruta estoy siguiendo ahora mismo? Con solo hacernos esa pregunta, ya introducimos un poco de luz en la penumbra de los hábitos arraigados. A lo mejor descubrimos que, ante el temor de fracasar, solemos huir de cualquier reto, o que, cuando algo no sale como esperamos, tendemos a tomarnos las cosas de forma personal y a sentir que todo es una conspiración contra nosotros. Al igual que un sendero en un bosque, las rutas habituales se vuelven más notorias cuantas más veces las recorremos. Cada repetición actúa como pasos sobre la hierba, definiendo un trazo cada vez más claro. Por eso, no es sorprendente que, en momentos de cansancio o estrés, acudamos con mayor facilidad a esas mismas rutas. Ahí encontramos la comodidad de lo conocido, aunque a largo plazo esa aparente comodidad se transforme en insatisfacción o un estancamiento que nos impida florecer en nuevas direcciones. Quizá nos preguntemos cómo podemos descubrir rutas diferentes si estamos tan acostumbrados a las de siempre. Una propuesta es la de volvernos exploradores de nuestro propio bosque. En lugar de limitar la visión a las sendas habituales, nos permitimos dar pequeños pasos fuera de ellas, aunque sea con cautela. Cuando notemos que de nuevo nos encontramos en la vía de la reacción automática, probamos pausar y preguntarnos: ¿qué pasaría si respondemos de otra forma? ¿Qué sucedería si, en vez de cerrarnos, expresamos lo que sentimos con calma y claridad? Puede sonar simple, pero en la práctica exige coraje y apertura. Otro elemento importante para deshacer estas rutas tan establecidas es comprender que no siempre surgieron de un lugar negativo. Tal vez en un momento determinado necesitábamos actuar de una manera específica para defendernos o adaptarnos. El problema es que después hemos repetido ese modo de actuar en situaciones donde ya no se aplica. Entenderlo puede quitarnos parte de la culpa que solemos sentir cuando reconocemos un hábito perjudicial. A fin de cuentas, podemos agradecerle a esa vía que en algún punto nos ayudó, mientras reconocemos que hoy necesitamos algo distinto. Un ejemplo cotidiano podría ser la forma en que reaccionamos a un error. Si desde niños aprendimos a avergonzarnos de cada equivocación, porque quizá alguien nos reprendía con dureza, es probable que hayamos desarrollado una ruta interna de huir o de sentirnos incapaces cada vez que cometemos un fallo. Al ser adultos, esa tendencia puede bloquear nuestro crecimiento.
pues nos impide probar cosas nuevas por miedo a equivocarnos. Sin embargo, podríamos ensayar otro sendero, uno que pase por el autoanálisis, la comprensión de la lección que el error aporta y la perseverancia para volverlo a intentar. Puede que, al principio, ese camino alternativo sea apenas un rastro entre la maleza, pero cada vez que lo elijamos en lugar de la senda habitual, contribuiremos a hacerlo más visible y firme. Además de la observación y la curiosidad, resulta muy valioso apoyarnos en prácticas que nos ayuden a desarrollar la capacidad de elegir rutas distintas. Por ejemplo, ejercicios de respiración o mindfulness pueden brindarnos ese espacio extra de conciencia para notar cuando estamos en piloto automático. Al pausar y respirar, nos regalamos unos segundos para decidir conscientemente si queremos continuar por el mismo camino o si, por el contrario, es momento de explorar un atajo o un desvío diferente. También podemos dialogar con personas de confianza, amigos o guías que nos ayuden a ver aquello que, desde nuestra perspectiva, pasa desapercibido. A veces, otro ojo externo nos ilumina la ruta que repetimos sin darnos cuenta, o nos invita a reflexionar sobre comportamientos que nunca habíamos cuestionado. Esas conversaciones pueden ser un aliciente para atrevernos a salir de nuestras autopistas mentales y atrevernos a pisar terreno inexplorado. Un factor esencial en este proceso es la paciencia. Así como no marcamos los senderos habituales de un día para otro, tampoco los modificamos de la noche a la mañana. Posiblemente tropecemos, volvamos a caer en lo de siempre y nos sintamos frustrados. Sin embargo, cada pequeño intento por tomar un sendero distinto cuenta y va abriendo el camino a nuevas posibilidades. La perseverancia, unida a la autocompasión, se convierte en nuestro mejor aliado para reemplazar viejos hábitos por otros más alineados con nuestro bienestar y crecimiento. En última instancia, estas rutas habituales no son más que manifestaciones de nuestro modo de interactuar con la vida. Al cambiar nuestra forma de transitar por ellas, descubrimos que también transformamos la manera en que nos relacionamos con los demás, con nuestras metas y con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Si antes, ante un reto, elegíamos la senda del desaliento, y ahora elegimos la de la determinación, abrimos las puertas a resultados distintos, y esa diferencia puede resultar sumamente enriquecedora, no solo para nosotros, sino para quienes nos rodean. A medida que nos adentramos en el bosque y vamos reconociendo dónde están los caminos que hemos transitado sin cuestionar, podemos empezar a trazar rutas nuevas. Quizá al principio no tengamos un mapa completo de cómo recorrerlas. Sentiremos la incertidumbre de pisar un suelo que apenas conocemos y tal vez nos asustemos al no ver claramente qué nos espera más adelante. Pero también viviremos la emoción de descubrir paisajes que jamás hemos contemplado y la satisfacción de comprobar que nuestros límites estaban más en la costumbre que en la realidad. La invitación es a transformar la mirada que tenemos sobre nuestras rutas habituales. Ya no las juzgamos como errores imperdonables, sino que las reconocemos como la evidencia de un aprendizaje previo que hoy podemos revisar y, si hace falta, actualizar. Nuestras rutas actuales no definen nuestro potencial, solo describen lo que hemos hecho de manera más frecuente. Está en nuestras manos, o mejor dicho, en nuestra mente y corazón, la oportunidad de abrirnos a veredas diferentes. A lo largo de este proceso, no olvidemos la importancia de celebrar cada avance, por más pequeño que parezca. Quizás un día, ante una situación que antes nos paralizaba, reaccionemos con un poquito más de calma, o tal vez logremos expresar una inquietud que solíamos callar. Cada uno de esos pasos es una demostración de que estamos aprendiendo a transitar el bosque de una forma más consciente. Y esa conciencia, a la larga, es lo que nos permitirá sentirnos más libres y en sintonía con lo que realmente queremos lograr en nuestras vidas.
Capítulo 3. Reescribiendo las historias que nos contamos. Muchas veces, sin darnos cuenta, nos convertimos en narradores de historias que terminan condicionando la forma en que percibimos el mundo y a nosotros mismos. No se trata solo de recuerdos, anécdotas o vivencias aisladas, sino de un relato interno que forjamos con cada experiencia y que luego repetimos para explicar por qué actuamos de una determinada manera. Este relato puede hablarnos de nuestras capacidades, de nuestro valor o incluso de cómo creemos que los demás nos ven. El problema surge cuando estas historias dejan de ser simples narraciones para convertirse en barreras que dificultan nuestro crecimiento. Imaginemos que llevamos un libro interno donde vamos escribiendo capítulo tras capítulo los acontecimientos de nuestra vida. Al comienzo, empezamos con pocas páginas, describiendo escenas llenas de inocencia y curiosidad. Con el paso del tiempo, cada experiencia queda plasmada con mayor o menor detalle en este libro. A veces son capítulos alegres, en los que nos sentimos orgullosos de lo que logramos. Otras veces describimos momentos dolorosos o frustrantes que, de algún modo, impactan nuestro presente. La clave radica en notar cómo interpretamos esos capítulos y cómo, al releerlos una y otra vez, terminamos extrayendo conclusiones que dictan lo que podemos o no podemos hacer. Por ejemplo, tal vez tuvimos una mala experiencia al hablar en público años atrás, y en nuestro libro interno escribimos: «No sirvo para expresarme delante de los demás». Con el tiempo, esa frase se grabó como una afirmación tan fuerte que, en lugar de cuestionarla, asumimos que es parte de quienes somos. Eso termina condicionando toda situación similar a futuro. Lo más interesante es que estas historias, por muy arraigadas que estén, no son inamovibles. Podríamos pensar que, si lo hemos escrito, está condenado a ser así para siempre. Sin embargo, con la voluntad de revisarlas, de observarlas y de reinterpretarlas, podemos encontrar nuevos significados y, por ende, abrirnos a posibilidades que antes ni imaginábamos. En cierto modo, reescribir las historias que nos contamos es como tomar ese libro interior, releer sus páginas y atrevernos a tachar párrafos o agregar matices que reflejen mejor nuestra realidad actual. Para lograrlo, podemos empezar con un ejercicio de introspección. A lo largo del día, notemos cómo nos hablamos a nosotros mismos. ¿Qué nos decimos cuando enfrentamos un reto inesperado? ¿Qué narramos en nuestra mente cuando recibimos un elogio o una crítica? Hay frases recurrentes que se repiten como un eco en nuestra cabeza. Estas preguntas pueden iluminarnos sobre las historias que nos contamos continuamente, aun sin darnos cuenta. Es común descubrir que, en lugar de describir los hechos de manera objetiva, nos adherimos a interpretaciones que a veces son parciales o exageradas. Por ejemplo, si en un momento dado nos equivocamos en algo, podríamos escribir en nuestro libro interno: «Soy un desastre para todo». Esa generalización puede ser producto de un solo error, pero al repetirla, lo convertimos en una verdad absoluta en nuestra mente. Con el tiempo, cada vez que surja un nuevo desafío, recordaremos esa frase y la usaremos para justificar por qué no vale la pena esforzarnos o por qué no vamos a tener éxito. Una parte esencial de reescribir estas historias consiste en detenernos a cuestionar nuestras afirmaciones más arraigadas. Si encontramos que el relato interno repite «soy un desastre en todo», podríamos preguntarnos: ¿de verdad soy un desastre en todo? ¿Puedo pensar en situaciones en las que he logrado buenos resultados? Con frecuencia, descubriremos evidencias que contradicen nuestra afirmación, pero que hasta ahora habíamos ignorado o minimizado. Reconocer esas evidencias no significa inflar nuestro ego, sino simplemente equilibrar la mirada que tenemos de nosotros mismos y de nuestras capacidades. Otro paso valioso es aprender a separar los hechos de las interpretaciones. A veces, el hecho objetivo puede ser: cometimos un error en un proyecto.
Pero la historia que nos contamos es: jamás voy a tener éxito. Al ver esto con claridad, nos damos cuenta de que estamos mezclando un hecho puntual con una conclusión general, y a menudo pesimista. Si adoptamos una posición más imparcial, podríamos reformular la historia de esta manera: cometimos un error en este proyecto, y podemos aprender de él para no repetirlo más adelante. Este simple cambio de perspectiva nos libera de la carga emocional que supone etiquetarnos como incapaces y nos abre un horizonte de mejora y crecimiento. Por supuesto, reescribir nuestras historias no significa negar o maquillar el pasado. No vamos a fingir que ciertos episodios no ocurrieron o que no dolieron. Se trata más bien de verlos con nuevos ojos, de otorgarles un significado que refleje el aprendizaje que obtuvimos. En lugar de pensar, fui víctima de aquella circunstancia, podemos decir, pasé por esa circunstancia, y aunque fue difícil, me llevó a descubrir recursos internos que no sabía que tenía. Esta reinterpretación no cambia lo que sucedió, pero sí cambia cómo nos sentimos con respecto a ello, y en consecuencia, cómo actuamos en el presente. Parte de este proceso también implica soltar la idea de que somos personajes fijos, con un guión inalterable. Muchas veces hemos adoptado etiquetas que nos colocaron en algún momento: el tímido, la responsable, el que siempre falla, la que no se rinde nunca, y así sucesivamente. Aunque algunas etiquetas puedan parecer positivas, también nos limitan si las convertimos en absolutos que no dejan margen para la flexibilidad. ¿Qué pasa si un día esa persona siempre responsable se siente desbordada y necesita pedir ayuda? O si el tímido descubre que en realidad puede compartir sus ideas con seguridad cuando se siente en un entorno de confianza. Abrirnos a la posibilidad de cambiar y de ser diferentes en cada etapa de la vida nos libera de la presión de sostener narrativas que, en realidad, ya no nos sirven. Para facilitarnos esta tarea de reescritura interna, resulta muy útil hablar sobre nuestras historias con alguien de confianza. Puede ser un amigo cercano, un familiar o incluso un profesional que nos acompañe en nuestro proceso de autoconocimiento. Al verbalizar lo que nos contamos, nos escuchamos a nosotros mismos de manera distinta, y muchas veces detectamos exageraciones o conclusiones apresuradas que antes pasaban inadvertidas. Además, recibir la perspectiva de otra persona puede ofrecernos un espejo que refleje la realidad desde otro ángulo, lo que a menudo enriquece nuestra propia visión. Otro recurso que suele funcionar es llevar un diario, no solo para volcar lo que pensamos, sino para atrevernos a experimentar con relatos diferentes. Podríamos escribir sobre una situación que nos inquiete y luego reescribirla, explorando alternativas a la narrativa habitual. Por ejemplo, si estamos convencidos de que siempre somos ignorados en el trabajo, podríamos describir un evento que, a nuestro ver, confirma esa idea. Más tarde, trataríamos de reescribir la misma situación, intentando descubrir otras interpretaciones. Tal vez ese día mis compañeros estaban concentrados en sus tareas. Quizás no comuniqué con claridad lo que necesitaba, o podría haber solicitado una reunión formal en lugar de esperar una respuesta inmediata. Este ejercicio no pretende negar que podamos sentirnos ignorados, pero nos muestra que la realidad puede tener más matices de los que nos permitimos ver inicialmente. A medida que exploramos estas nuevas formas de contar nuestras historias, es normal sentir cierta resistencia. Parte de nuestra mente podría aferrarse a la antigua narrativa, tal vez por costumbre o por la seguridad que ofrece lo conocido. Después de todo, repetir una historia que hemos contado durante años puede hacernos sentir a salvo, incluso si nos hace sufrir. Cambiarla, en cambio, implica adentrarnos en un territorio nuevo, donde ya no hay excusas para quedarnos en el mismo sitio. Sin embargo, esa incertidumbre también es un espacio de posibilidad, porque abre la puerta a una versión de nosotros que tal vez ni siquiera imaginamos.
Otra resistencia común surge cuando creemos que, al reescribir nuestras historias, estamos traicionando parte de nuestra identidad o restándole importancia a nuestras experiencias. Sin embargo, no se trata de invalidar lo que vivimos, sino de actualizar y ampliar el significado que le damos. Podemos honrar nuestro pasado y al mismo tiempo permitirnos evolucionar hacia un futuro distinto. Son dos dimensiones que pueden coexistir sin conflicto. En este proceso, la compasión juega un papel crucial. A menudo descubrimos que nos hemos contado historias sumamente duras, donde nos culpamos o nos etiquetamos de maneras negativas. Cuando empezamos a reconocerlo, podemos sentir dolor o rabia hacia nosotros mismos por haber sostenido durante tanto tiempo ese tipo de relatos. En lugar de caer en la autocrítica, intentemos hablarnos con cariño y comprensión, recordando que cada historia que nos contamos surgió en un contexto determinado, quizá para protegernos o para sobrellevar un momento difícil. Reescribir lo que nos contamos no es algo que suceda de la noche a la mañana. Se requiere práctica, constancia y la disposición de mirar nuestro propio libro interno con honestidad. También es importante aceptar que este es un proceso continuo. En la medida en que vivimos nuevas experiencias, vamos agregando páginas al libro y podemos necesitar revisar ciertos capítulos que creíamos cerrados. No pasa nada si descubrimos que, más adelante, tenemos que retocar o profundizar una historia que pensábamos resuelta. Es parte natural del crecimiento personal. Al final, cuando nos regalamos la oportunidad de reescribir nuestras historias, hacemos algo más que cambiar las palabras en nuestra mente. Estamos modificando la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo. Damos un paso hacia la libertad de no quedarnos atados a un guión que quizá fue escrito en un momento de nuestra vida en el que no teníamos las herramientas o la perspectiva que tenemos hoy. Esto nos permite vivir con más coherencia entre lo que anhelamos ser y lo que, en efecto, manifestamos en el día a día. Capítulo 4. Derrumbando barreras autoimpuestas. Hay momentos en la vida en los que sentimos que, a pesar de nuestros esfuerzos, algo detiene nuestro avance. Podemos percibir que hay un flujo natural de energía, entusiasmo o inspiración que quisiéramos desplegar, pero nos topamos con una especie de obstrucción que no sabemos identificar del todo. Para ilustrarlo, imaginemos un río que fluye con vitalidad y de pronto nos encontramos ante una presa levantada por castores negativos, aquellos pensamientos y actitudes que van acumulando troncos, ramas y lodo, obstruyendo el paso del agua hacia la prosperidad y el bienestar. Conforme observamos la presa, notamos que está hecha de retazos de inseguridad, miedos, suposiciones y experiencias pasadas no procesadas. Esto es lo que denominamos barreras autoimpuestas, construcciones mentales, emocionales y a veces incluso conductuales que nos separan de ese caudal de posibilidades que anhelamos vivir. No suelen aparecer de un día para otro, se forman poco a poco, con cada sensación de duda o cada mensaje interno que nos dicta «no puedo» o «no es para mí». Así, los castores negativos acumulan un tronco, luego otro y otro más, hasta que el río se ve bloqueado en cierta medida. Ahora bien, ¿por qué permitiríamos que algo así ocurra en nuestro interior? La mayoría de las veces, estas barreras surgen de nuestra necesidad de protegernos. Cuando algo nos ha causado dolor o nos ha hecho sentir vulnerables, tendemos a levantar defensas. Cada defensa se convierte en un tronco en la presa. Con el tiempo, sin darnos cuenta, agregamos más y más capas, hasta que la barrera termina siendo mayor que aquello que pretendíamos evitar. El problema es que, además de impedir la entrada de lo que consideramos amenazante, también bloquea la llegada de experiencias y oportunidades que podrían enriquecer nuestra vida. Para poder limpiar la presa, primero necesitamos detectar a los castores que están detrás de ella.
Estos animales metafóricos no tienen el propósito de destruir nuestra vida. En su origen, buscaban protegernos de algún modo. Tal vez, ante el temor de equivocarnos, levantamos una enorme barrera de evasión o indiferencia. O ante la posibilidad de que nos rechazaran, construimos un muro de autosuficiencia que con el tiempo se volvió una represa de aislamiento emocional. Cada castor simboliza una reacción que en un momento dado pudo tener sentido, pero que ya no nos ayuda en el presente. A veces, estos castores negativos trabajan de manera silenciosa, agregando un tronco tras otro, casi sin que nos demos cuenta. Cuando queramos darnos permiso para un nuevo proyecto o una relación diferente, sentiremos que algo nos frena. Podría presentarse como una voz interna que dice, no tienes lo necesario, o te va a ir mal, mejor ni lo intentes. Reconocer la existencia de estos pensamientos ya es un paso esencial. Darnos cuenta de que se repiten con frecuencia y que, en lugar de protegernos, nos alejan de lo que realmente queremos, es la llave para comenzar a desmontar la presa. Puede parecer contradictorio, pero antes de tirar abajo la represa, conviene comprender por qué la construimos. Esto evita que caigamos en el reproche o en la culpa hacia nosotros mismos. En su momento, levantar esas barreras autoimpuestas pudo ser nuestra mejor estrategia de supervivencia. Por ejemplo, si en cierta etapa de la vida nos vimos expuestos a la crítica constante, tal vez aprendimos a tapar el flujo de nuestras ideas y a mantenernos en silencio para no destacar y evitar ser cuestionados. Eso pudo funcionar a corto plazo, pero ahora, si deseamos expresarnos libremente, esa misma dinámica nos bloquea. Mirar con honestidad la utilidad inicial de la presa nos ayuda a tener una actitud de comprensión. Podemos agradecer los esfuerzos que hicimos en el pasado para sentirnos a salvo, a la vez que reconocemos que ya no necesitamos esas mismas defensas. Con este acto de reconciliación, liberamos parte de la carga emocional y nos volvemos más amables con nuestro propio proceso de crecimiento. Una vez que identificamos esas barreras y reconocemos su origen, llega la hora de tomar medidas para desmantelarlas. Al igual que en la metáfora, no basta con querer que el agua fluya otra vez. Hace falta levantar cada tronco, rama o piedra que estorbe el cauce. Esto no significa que un día nos levantemos y de golpe todo se deshaga. Se trata de un trabajo metódico que requiere paciencia, introspección y práctica constante. Podemos comenzar con una evaluación sincera de lo que queremos en la vida y de cómo estas barreras nos lo impiden. Tal vez deseemos sentir mayor confianza al emprender un negocio o anhelamos abrirnos emocionalmente en una relación. Al ver con claridad ese deseo y compararlo con las actitudes que lo frenan, descubrimos exactamente cuáles son los obstáculos que conforman la presa. A lo mejor detectamos un miedo al fracaso que nos induce a procrastinar, o un temor al compromiso que nos empuja a autosabotear nuestras conexiones con los demás. Identificar estos componentes es similar a sacar cada tronco para examinarlo y decidir si lo mantenemos o lo retiramos. Existen varios recursos que podemos usar para limpiar la presa y permitir que el río recupere su cauce natural. 1. La autoconciencia en el día a día. Cada vez que notemos un impulso a frenarnos, a dudar o a encerrarnos en el mismo ciclo de siempre, hacemos una pausa. Observamos qué pensamiento o emoción emergen en ese instante. Tal vez descubrimos que hay una reacción de temor, una vieja historia interna que nos dice, no eres lo suficientemente bueno. Al notar esa frase, nos preguntamos si tiene sentido en el presente o si es un rezago de una situación pasada que ya no aplica. Ese acto de conciencia es el primer paso para soltar el tronco. 2. La práctica de la expresión sincera. Muchos de nosotros acumulamos barreras autoimpuestas porque no nos permitimos expresar abiertamente lo que sentimos o necesitamos. Aprender a hablar con claridad, a decir, me está costando esto,
o siento miedo de aquello, nos ayuda a soltar parte de la carga que sostiene la presa. A veces, basta con que alguien nos escuche sin juzgar para que el agua comience a fluir de nuevo. Otras veces, será necesario buscar un espacio terapéutico, un grupo de apoyo o incluso entornos creativos, como el arte o la escritura, que nos permitan plasmar aquello que llevamos dentro. 3. La revisión de nuestras historias internas. Tal como vimos en el capítulo anterior, solemos consolidar las barreras a través de las narraciones que repetimos una y otra vez. Reescribir esas historias, buscando perspectivas más amplias y realistas, rompe la inercia que alimenta a los castores negativos. Si detectamos que solemos decir «no puedo confiar en nadie», tal vez sea hora de matizar la idea. En el pasado tuve experiencias de desconfianza, pero he encontrado personas que me han apoyado y ahora puedo darme la oportunidad de confiar gradualmente. Con cada reescritura, liberamos un poco más el paso del agua. 4. El apoyo de otras personas. Nunca subestimemos el valor de compartir nuestros procesos con quienes estén dispuestos a acompañarnos. A veces, creemos que tenemos que enfrentar solos cada desafío, pero al abrirnos a la ayuda, encontramos motivación y claridad. Alguien que ya atravesó un proceso similar puede ofrecernos consejos valiosos para remover esos escombros internos o simplemente brindarnos una mirada compasiva cuando más lo necesitamos. En el afán de liberar el río, podemos caer en la trampa de exigirnos resultados inmediatos. Sin embargo, así como la presa no se construyó de un día para otro, tampoco se deshará de la noche a la mañana. Es normal que, al principio, retiremos un par de troncos y sintamos cierto alivio, pero aún descubramos que hay más obstáculos adelante. Podemos incluso encontrarnos con la tentación de creer que es inútil seguir limpiando porque siempre aparece algo más. En esos momentos, la paciencia y la perseverancia se vuelven nuestras mejores aliadas. Cada pequeño avance cuenta, cada tronco que levantamos y examinamos nos deja un aprendizaje. Tal vez descubramos que necesitaremos revalorar nuestra forma de relacionarnos con otras personas, o la manera en que aceptamos nuestros errores. Cada una de esas reflexiones nos hace más conscientes y nos fortalece para continuar. No olvidemos que el objetivo no es dejar el cauce impecable para siempre, sino permitir que el agua siga su curso natural, aun cuando en el futuro se presenten otros obstáculos. La vida es dinámica, y con el tiempo podrían surgir nuevos retos. Pero, si desarrollamos esta capacidad de observación y limpieza internas, estaremos mejor preparados para afrontar cualquier situación. Cuando empezamos a derrumbar nuestras barreras autoimpuestas, notamos cambios sutiles que se van acumulando. Quizás descubramos que tomamos la iniciativa en situaciones donde antes nos quedábamos en un segundo plano, o que sentimos menos desgaste mental al no luchar contra miedos que ahora comprendemos de manera más amable. También es probable que la gente que nos rodea perciba un cambio en nuestro estado de ánimo, en nuestra apertura y en la forma en que asumimos los desafíos. Este proceso de transformación interior no solo nos beneficia a nosotros, sino que se filtra en las relaciones, en el trabajo, en la creatividad y en nuestra conexión con la vida. Al liberar el flujo de la energía y la motivación, se multiplican las posibilidades de crecimiento y expansión. Nos volvemos más receptivos, y eso genera un efecto en cadena en todo lo que hacemos. El agua corre con más fuerza, nutre nuevas ideas y refresca aquellas áreas que creíamos agotadas. A veces nos enfocamos tanto en las barreras que no nos tomamos un momento para celebrar los avances. Tirar abajo un tronco o sacar un puñado de escombros puede parecer insignificante en comparación con todo lo que aún hay por hacer, pero en realidad es un logro importante. Reconocer esos momentos de progreso nos da energía para continuar y nos recuerda que, con constancia, la presa se hace cada vez más débil. Poco a poco,
La corriente recupera su vigor y empezamos a fluir con mayor ligereza. Podemos establecer rituales sencillos para festejar, anotar en un diario los avances que notemos, compartir con un ser querido la satisfacción de un pequeño cambio, o incluso regalarnos un rato de descanso consciente para asimilar la nueva perspectiva que vamos adquiriendo. Cada gesto de celebración consolida la idea de que merecemos una vida con un cauce más limpio, menos obstruido por las dudas y los temores que arrastrábamos. Una vez que comenzamos a ver resultados, puede surgir la ilusión de que ya hemos removido la presa por completo. Sin embargo, es importante mantener la actitud de exploradores de nuestro propio interior. Quizás en otro tramo del río encontremos más obstáculos, o en una temporada de nuestra vida aparezcan nuevos castores ansiosos por protegernos de inseguridades que no habíamos sentido antes. Es natural, y lejos de desanimarnos, conviene asumirlo como parte de la experiencia humana. La buena noticia es que cada presa que limpiamos nos hace más diestros en esta labor. Ganamos confianza en nuestra capacidad de detectar y derrumbar barreras. Aprendemos a hacerlo con mayor sensibilidad, sin forzar el proceso ni desestimar lo que nos sucede. Y lo más importante, cada vez que liberamos el cauce, nos reconectamos con la fuerza vital que nos habita, esa corriente de energía que impulsa nuestras ideas, ilusiones y proyectos. Al final, el propósito de derrumbar nuestras barreras autoimpuestas es permitirnos vivir con mayor plenitud. No se trata de convertirnos en seres invencibles ni de forzar una positividad permanente, sino de abrir espacio para que el agua interior fluya de manera libre y orgánica. Un río que corre encuentra su propia manera de sortear los obstáculos, de nutrir la tierra a su paso y de reflejar la luz del sol. De igual forma, cuando limpiamos nuestra mente y nuestro corazón, la prosperidad, en su sentido más amplio, tiene cabida y podemos sentirnos más conectados con nosotros mismos y con quienes nos rodean. Capítulo 5. Ejercicios prácticos. ¿Cómo construir un nuevo horizonte mental? Hemos hablado de muros internos, de rutas habituales, de historias que nos contamos y de barreras autoimpuestas que obstruyen el flujo natural de nuestra energía. Todo ello nos ha llevado a un punto crucial: poner en práctica los cambios que deseamos ver en nuestro interior, día tras día. Si bien la reflexión y la toma de conciencia son pasos fundamentales, sin acciones concretas, corremos el riesgo de quedarnos en el plano de las buenas intenciones. Por eso, en este capítulo compartiremos una serie de ejercicios prácticos que nos ayuden a construir un nuevo horizonte mental y, sobre todo, a afianzarlo con el tiempo. La idea central es muy sencilla. Pensemos en nuestra mente como un jardín que se extiende más allá de lo que podemos imaginar. Al principio, cuando todavía no somos del todo conscientes de nuestras barreras, es como si tuviéramos zonas áridas o poco cuidadas. Tal vez, en ciertas parcelas, hemos sembrado semillas que nunca llegaron a germinar porque no les dimos el agua, la luz o la atención que requerían. Sin embargo, una vez que identificamos las obstrucciones y decidimos retirarlas, nos encontramos con un terreno fértil, listo para nuevas siembras. En este contexto, cada ejercicio será como una semilla que depositamos en la tierra y que luego regaremos con constancia y dedicación hasta verla florecer. 1. El ejercicio de la semilla diaria. Este primer ejercicio consiste en elegir, cada mañana, una pequeña acción que represente el tipo de mentalidad que deseamos fortalecer. No se trata de emprender cambios radicales de un día para otro, sino de ir cultivando la transformación de manera gradual y sostenida. Por ejemplo, si hemos tomado conciencia de que necesitamos mayor apertura para conectarnos con los demás, la semilla de hoy podría ser un acto de acercamiento. Saludar de manera más cercana a un compañero de trabajo, enviar un mensaje de gratitud a un amigo o iniciar una conversación con alguien que solemos ver, pero con quien nunca hablamos a fondo.
La idea es que cada semilla sea lo suficientemente sencilla como para poder llevarla a cabo sin mayor obstáculo, pero lo bastante significativa como para nutrir el tipo de persona en la que queremos convertirnos. Puede que en un principio tengamos que forzarnos un poco, especialmente si nuestras rutas habituales nos empujan a quedarnos en la comodidad de lo conocido. Sin embargo, con cada semilla plantada, iremos experimentando la satisfacción de estar dando un paso firme hacia un horizonte mental más amplio y positivo. Para llevar un registro, podemos anotar cada semilla en una libreta o en nuestro teléfono, al final del día. Escribiremos qué hicimos, cómo nos sentimos al hacerlo y qué efecto notamos en nosotros mismos o en nuestro entorno. Si lo hacemos de manera constante, veremos que, en poco tiempo, habremos acumulado decenas de acciones que apuntan en la dirección de nuestro crecimiento interior. 2. La pausa consciente ante la reacción automática. En capítulos anteriores, vimos cómo solemos transitar rutas habituales que con frecuencia nos llevan a reacciones poco constructivas. Tal vez ante una crítica respondemos con ira, o ante un nuevo desafío, nos sumergimos en la duda y el desánimo. El ejercicio de la pausa consciente busca romper ese impulso automático. Cada vez que percibamos la aparición de una emoción intensa, miedo, enojo, frustración o incluso euforia, practicaremos detenernos un instante. Podemos prestar atención a la respiración, inhalar y exhalar con calma y preguntarnos, ¿qué está sucediendo en este momento dentro de mí? En lugar de reaccionar de inmediato, observaremos lo que pensamos y sentimos. Si notamos que estamos a punto de dejarnos arrastrar por nuestra rutina mental de siempre, es el momento ideal para preguntar, ¿hay otra manera de responder a esta situación? Esta pausa puede durar solo unos segundos, pero su efecto es poderoso. Al interrumpir el piloto automático, abrimos una pequeña rendija de libertad que nos permite elegir una respuesta distinta. Quizá decidamos moderar nuestro tono de voz, posponer la discusión para un momento más tranquilo o, sencillamente, reflexionar antes de tomar una decisión impulsiva. Con el tiempo, esta práctica se convierte en un hábito que evita muchos conflictos internos y externos y nos ayuda a cultivar una mentalidad más estable y reflexiva. 3. La desintoxicación de historias internas. Como vimos al hablar de reescribir nuestras historias, a menudo nos aferramos a relatos que refuerzan nuestros miedos y nos convencen de que estamos atrapados en cierto destino. Para contrarrestar esto, podemos realizar un ejercicio de desintoxicación, identificar al menos una historia limitante que nos hayamos repetido durante mucho tiempo y comprometernos a cuestionarla de forma activa durante una semana. Por ejemplo, imaginemos que solemos decirnos «yo no valgo para liderar proyectos». Bien, dedicaremos 7 días a observar cuándo surge esa frase en nuestra mente y en ese momento responderemos con una contraparte. Estoy aprendiendo a liderar proyectos de una manera única y auténtica, o cada experiencia pasada me ha brindado herramientas para mejorar. No se trata de autoconvencernos a la fuerza de algo que no creemos, sino de abrir un nuevo canal de posibilidad en nuestra mente. Podemos además registrar en un cuaderno las veces que aparece la historia limitante y cómo la reformulamos para evidenciar nuestro progreso. Al término de la semana, notaremos que la frase original empieza a perder fuerza y que, en su lugar, surge una visión más flexible de nuestras capacidades. Con el tiempo, podremos aplicar esta desintoxicación a otras historias personales que identifiquemos como barreras autoimpuestas. 4. El método de las pequeñas victorias. En ocasiones, nuestra motivación flaquea porque nos planteamos metas demasiado grandes o abstractas, y al no alcanzarlas de inmediato, sentimos que fracasamos. Para evitarlo, podemos descomponer cualquier objetivo en logros más pequeños, de modo que cada uno sea alcanzable en un plazo breve.
Si deseamos, por ejemplo, mejorar nuestras habilidades de comunicación, podemos fijarnos metas escalonadas. Esta semana, escucharé atentamente a una persona cada día, intentando no interrumpir y mostrando genuino interés. La siguiente semana, me propondré expresar de manera clara una opinión en un grupo, aunque sea breve. Más adelante, prepararé un tema para presentarlo en una conversación informal con amigos o colegas. Cada paso que demos y completemos lo registraremos como una pequeña victoria. De esta forma, nos entrenamos para ver el progreso en lugar de caer en la desmotivación. Celebrar estos triunfos refuerza la seguridad en nosotros mismos y nos impulsa a seguir avanzando. 5. La visualización creativa del horizonte deseado. La mente humana responde con fuerza a las imágenes. Cuando podemos pintar en nuestro interior una escena vívida de lo que queremos lograr, estimulamos nuestra determinación y nos comprometemos de forma más profunda. Por ello, la visualización creativa puede ser una herramienta poderosa para construir ese nuevo horizonte mental. El ejercicio consiste en reservar unos minutos al día en un lugar tranquilo para imaginarnos a nosotros mismos viviendo la transformación que deseamos. Intentemos incluir todos los detalles. ¿Cómo nos sentimos al haber superado las barreras que nos limitaban? ¿Qué gestos o actitudes adoptamos? ¿Cómo se refleja en nuestras relaciones o en nuestras actividades diarias? Cuanto más nítida sea la imagen, más real se hace en nuestra mente. Es importante abordar esta visualización sin prisa ni autocrítica. No estamos soñando despiertos en el sentido de evadir la realidad, sino empleando un recurso mental que activa nuestra motivación y nuestras emociones positivas. Podemos incluso agregar la sensación de gratitud, sintiéndonos agradecidos de antemano por los cambios que estamos impulsando en nosotros mismos. Así, la visualización se convierte en una especie de mapa que nos guía a lo largo del día. 6. El diálogo compasivo con los demás. Muchas de nuestras dificultades surgen de cómo interactuamos con las personas que nos rodean, especialmente cuando proyectamos en ellas nuestras inseguridades o miedos. Practicar un diálogo compasivo nos ayuda a forjar un ambiente interno y externo más armonioso. El ejercicio consiste en, durante una conversación, ponernos en el lugar de la otra persona con la misma empatía y respeto con que deseamos que nos escuchen. Podemos empezar haciendo preguntas abiertas como ¿qué te hizo sentir así? O ¿cómo puedo apoyarte en este momento? Al mostrar genuina atención, reducimos la tensión y facilitamos que la persona se exprese de manera sincera. Asimismo, es crucial aprender a expresar nuestras opiniones o necesidades sin atacar ni culpar. Podemos usar frases que hablen desde nuestra experiencia. Me he sentido un poco abrumado cuando esto sucede, y creo que ayudaría si pudiéramos acordar otra manera de manejarlo. Al cambiar el tono acusatorio por un tono de colaboración, transformamos no solo la dinámica de la conversación, sino también nuestro horizonte mental, abriéndonos a la posibilidad de relaciones más enriquecedoras. 7. El registro de autorreconocimiento. Construir un nuevo horizonte mental requiere, además, que cambiemos la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Acostumbramos subrayar nuestros errores y debilidades, pero rara vez nos detenemos a valorar nuestros logros o cualidades positivas. Para equilibrar la balanza, podemos llevar un registro de autorreconocimiento diario o semanal. La dinámica es simple. Cada noche o cada fin de semana, dedicamos unos minutos a anotar 3 cosas que hayamos hecho bien o que nos hayan generado satisfacción. Puede ser algo tan sencillo como haber solucionado un contratiempo de manera creativa, haber sido pacientes en una conversación difícil o haber completado una tarea doméstica que llevábamos tiempo posponiendo. Lo importante es reconocer que cada uno de esos actos revela una parte de nuestra fortaleza y capacidad. Al repasar este registro,
Notaremos patrones positivos que antes pasaban desapercibidos y que refuerzan la noción de que no estamos tan lejos de la versión de nosotros mismos que deseamos cultivar. Además, alimentar la gratitud hacia nuestras propias acciones nos ayuda a contrarrestar la autocrítica excesiva y a afianzarnos en el camino de la transformación. 8. Prácticas de relajación y conexión interior. La construcción de un nuevo horizonte mental también pasa por cuidar nuestro sistema nervioso y nuestras emociones. Ejercicios de relajación, meditación o respiración consciente pueden ser aliados fundamentales. Si dedicamos tan solo unos minutos al día a sentarnos en silencio, percibir nuestro cuerpo y enfocarnos en la respiración, permitimos que la tensión acumulada se disipe. Cuando el cuerpo y la mente entran en un estado de mayor calma, nuestras defensas bajan y se hace más sencillo observar qué pensamientos surgen sin engancharnos automáticamente en ellos. A la larga, esta práctica promueve una relación más serena con nosotros mismos y evita que las preocupaciones cotidianas o los viejos temores gobiernen nuestra vida interior. Podemos complementar estas prácticas con otras actividades que nos ayuden a conectar con nuestro lado creativo o emocional, como la pintura, la música, la danza o el simple hecho de caminar en contacto con la naturaleza. Lo esencial es regalarnos espacios para escuchar lo que nuestro interior necesita y así nutrir ese terreno fértil del que hablábamos al inicio de este capítulo. 9. La constancia como puente hacia el horizonte deseado. Todas estas propuestas, por sí solas, pueden ser muy efectivas, pero su verdadero poder se revela cuando las integramos en nuestra rutina y las realizamos con constancia. Al principio, es normal que nos cueste mantener un ritmo, especialmente si no estamos acostumbrados a dedicar tiempo a nuestro crecimiento personal. Sin embargo, en la medida en que volvemos estos ejercicios un hábito, como cepillarnos los dientes o tomar un vaso de agua al levantarnos, se convierten en parte natural de nuestro día a día. La clave está en no abrumarnos con la idea de que tenemos que hacer todo de golpe. Podemos iniciar con 1 o 2 ejercicios que nos resuenen especialmente y poco a poco ir añadiendo otros. También es recomendable ajustar cada práctica a nuestra realidad particular. Si no disponemos de mucho tiempo, podemos reducir la duración de las actividades o repartirlas a lo largo de la semana. Lo esencial es mantener una actitud abierta y comprometida, recordando que cada acción, por mínima que parezca, es una semilla que irá sumando vitalidad y solidez a nuestro jardín interior. 10. Sembrar hoy, cosechar mañana. Por último, recordemos que la transformación de nuestra mente no es un evento instantáneo, sino un proceso continuo. Al igual que un jardinero no ve crecer sus plantas de la noche a la mañana, nosotros tampoco veremos resultados inmediatos en todos los ámbitos de nuestra vida. Sin embargo, si hemos ido sembrando a diario, regando con atención y protegiendo nuestros brotes de las inclemencias externas, tarde o temprano disfrutaremos de una cosecha abundante. Lo más bonito de este proceso es que, al cultivar nuestro propio jardín interior, también ofrecemos frutos a quienes nos rodean. Cuando nos sentimos más seguros, abiertos y dispuestos a aprender, esa energía se transmite en nuestras interacciones, en nuestro desempeño laboral, en nuestra forma de amar y de soñar. Sin darnos cuenta, nos convertimos en una inspiración para otras personas que también buscan liberarse de sus muros y barreras autoimpuestas. Ahora es el momento de mirar hacia adelante, de seguir sembrando y explorando. Podemos agradecer lo que hemos vivido en toda su complejidad y abrir los brazos a lo que viene, que este sea un punto de partida y no un adiós. Podemos llevarnos la certeza de que, sin importar los vientos contrarios, contamos con nosotros mismos para pilotar nuestro barco hacia horizontes más amplios y luminosos. El verdadero viaje, al fin y al cabo,
es el que recorremos dentro de nuestro propio corazón, guiados por la curiosidad y la voluntad de ser cada día un poco más libres y auténticos. Sigamos adelante, sembrando esperanza y cosechando vida. Enhorabuena por llegar hasta aquí y que esta nueva etapa sea tan rica y plena como nuestro espíritu sepa permitirlo.